¿Sabías que detrás del glamour, las luces y las sonrisas del cine de oro mexicano se esconden anécdotas tan sorprendentes que durante años solo se contaron en voz baja? Desde romances secretos y encuentros prohibidos, hasta traiciones, excesos y momentos que cambiaron carreras para siempre, estas historias marcaron a las grandes figuras de la época dorada del cine nacional. Y no te vayas antes del final, porque el último relato es tan impactante que muchos aseguran que jamás debió salir a la luz. En 1977 se produjo un enfrentamiento entre dos figuras relevantes, Margarita López Portillo, hermana del presidente José López Portillo y titular de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, y la reconocida actriz Marga López, ícono del cine de oro mexicano. Marga López recibía pagos por la retransmisión de sus películas, pero al asumir su cargo, Margarita López Portillo ordenó recortes severos a esos ingresos, especialmente a quienes consideraba que ya no merecían tanto. El desprecio fue más allá de lo administrativo. Margarita se refería a Marga como una refugiada que vivía del erario. Esos comentarios se filtraron y provocaron indignación. La humillación pública alcanzó su punto más bajo. Para Marga López, no solo se trataba de un golpe a su trayectoria, sino de una agresión directa a su dignidad como artista. La tensión estalló durante un acto oficial convocado por la ANDA. Marga, sin invitación y vestida de negro, apareció de manera inesperada. Irrumpió en el evento, subió al estrado y, sin decir palabra, abofeteó a Margarita López Portillo frente a todos los asistentes. El salón quedó en completo silencio. Nadie sabía cómo reaccionar, pero lo peor vendría después. Días más tarde, Marga fue interceptada por 3 hombres al salir de una reunión y le dijeron: si quieres vivir, empieza a hacer tus maletas. No era una advertencia cualquiera, era un mensaje directo del poder. Durante semanas vivió escondida, cambiando su número telefónico, cancelando presentaciones y refugiándose con amigas fuera de la ciudad. Cuando uno de los hombres regresó a visitarla, esta vez llevando consigo una fotografía de su hijo menor, Marga comprendió que ya no tenía alternativa. Sin comunicados ni despedidas, abandonó el país. Algunos aseguran que se refugió en Argentina, otros sostienen que partió rumbo a Los Ángeles. Lo cierto es que desapareció del ojo público durante casi 6 años. Mientras tanto, Margarita López Portillo afianzaba su poder, aplicando censura y desviando recursos hacia sus allegados. Cuando finalmente regresó a México, lo hizo en completo silencio. Jamás volvió a referirse al incidente ni reclamó una sola regalía más. Su legado permaneció intacto en la pantalla, pero su voz fue apagada por el alto costo de haber desafiado al poder. Durante la época de oro del cine mexicano, una rivalidad silenciosa pero intensa se fue gestando entre dos grandes figuras del humor, Mario Moreno Cantinflas y Stanislao Zilinski. A pesar de pertenecer a la misma familia política, pues Cantinflas estaba casado con Valentina Ivanova y Zilinski con su hermana Olga, las diferencias personales y profesionales entre ambos derivaron en un distanciamiento marcado por la tensión. Zilinski, de origen ruso, llegó a México como parte de un circo junto a su hermano. Decidió permanecer en el país y comenzar su carrera artística en una carpa llamada Valentina. Por su parte, Cantinflas, nacido en una familia humilde, había desempeñado diversos oficios antes de ingresar al mundo del espectáculo. Fue en esa misma carpa donde ambos coincidieron por primera vez y comenzaron a compartir escenario. De hecho, se cree que Zilinski tuvo un papel relevante en la construcción del personaje de Cantinflas, ya que solían intercambiar ideas para desarrollar sus rutinas cómicas. Con el paso del tiempo, Cantinflas alcanzó un éxito arrollador y se consolidó como una figura icónica del cine nacional, mientras que Zilinski, pese a su talento, no logró igualar ese nivel de fama. Aunque obtuvo reconocimiento junto a Manolín en su propia dupla humorística, los resultados no fueron comparables al impacto alcanzado por su concuño. Algunos sostienen que esta diferencia alimentó celos profesionales que terminaron contaminando su relación personal. El conflicto más recordado entre ellos ocurrió durante una reunión familiar. Según testigos, Zilinski, visiblemente afectado por el alcohol, lanzó un comentario que dejó a Cantinflas sin palabras. Le dijo que él poseía algo que jamás podría tener, un hijo biológico. La frase fue especialmente dolorosa, ya que se decía que Cantinflas era estéril y que había adoptado a Mario Arturo Moreno Ivanova tras un acuerdo económico con una mujer llamada Marion Roberts, con quien presuntamente había mantenido una relación durante una gira. Aquella afirmación, directa y cruel, expuso una herida que el actor siempre había mantenido en la intimidad. La escena fue incómoda y, por primera vez,
dejó a Cantinflas sin capacidad de respuesta. A pesar de sus enfrentamientos, ambos siguieron caminos distintos hasta el final de sus días. Corría el año 1948 cuando Pedro Infante dio vida a Pepe el Toro. El director Ismael Rodríguez, en busca de una autenticidad pocas veces vista, decidió filmar las escenas de prisión dentro de Lecumberri, un sitio célebre no por su arquitectura, sino por la dureza que encerraba. Durante varios días, el lugar más temido se transformó en un set cinematográfico. Uno de los aspectos más humanos y emotivos de esta historia es que, durante los descansos del rodaje, Pedro Infante convivía con los reclusos. Les cantaba, conversaba con ellos y los hacía reír. Para muchos, eso fue una experiencia inolvidable. Pero no todo fue camaradería. Las escenas grabadas en Lecumberri exigían una gran carga emocional. En una de las más recordadas, Pepe el Toro lucha por recuperar la medalla de su madre entre pasillos llenos de presos reales. La tensión, el drama y la crudeza de esas imágenes se sintieron genuinas porque, en realidad, lo eran. Otro momento memorable de la película ocurre cuando Pedro interpreta Amorcito Corazón en medio de la prisión. La canción, cargada de ternura y esperanza, contrastaba con la aspereza del entorno. En ese instante, la magia del cine logró lo imposible, transformar muros fríos y grises en un escenario para el amor y la ilusión. Algunos podrían pensar que era peligroso cantar frente a los reclusos, pero Pedro sabía algo que muchos desconocían. En aquella época, cientos de hombres estaban encarcelados por faltas menores o incluso por causas injustas. En más de una ocasión, el actor se ofreció a pagar las multas de quienes no podían recuperar su libertad por falta de dinero. Ese era Pedro Infante, un artista con alma de pueblo. Hoy, Lecumberri ya no funciona como prisión. Se ha convertido en el Archivo General de la Nación, pero su historia sigue viva, especialmente al recordar el rodaje de Nosotros los Pobres. Liliana Durán, la bellísima actriz de origen español que filmó sus últimas películas en México junto a Pedro Infante antes de establecerse definitivamente en Venezuela, vivió una de las tragedias más terribles que una madre puede enfrentar. Ya casada y radicada en Caracas desde hacía varios años, disfrutaba de una vida familiar apacible hasta que, una noche, en medio del silencio, escuchó ruidos provenientes de la planta baja de su casa. En la oscuridad comprendió que varios ladrones habían irrumpido en su hogar. Dominada por el miedo, lo único que pensó fue en proteger su vida y la de su hijo. Recordó entonces que tenía un arma cargada y, armándose de valor, descendió lentamente las escaleras. En penumbras llegó a la cocina y, entre sombras y siluetas, distinguió lo que creyó era la figura de uno de los intrusos. Sin dudarlo, apuntó y disparó. Los asaltantes huyeron de inmediato, pero al encender la luz descubrió que el herido no era un ladrón, sino su propio hijo de 19 años. El joven había sido tomado como rehén. Desesperada, llamó a una ambulancia, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida. Desde ese momento, Liliana quedó atrapada en un profundo torbellino de dolor y culpa, incapaz de hallar consuelo tras haber arrebatado accidentalmente la vida de la persona que más amaba. Liliana Durán falleció en Caracas en el año 2006, a los 93 años de edad. En la historia del entrañable actor cómico Adalberto Martínez, conocido popularmente como Resortes, existe un episodio profundamente doloroso que durante años permaneció casi en silencio: la trágica muerte de su hija Yolanda, una joven que había logrado abrirse camino en los inicios del rock and roll mexicano. Yolanda Martínez Constanzo, hija de Adalberto y de su primera esposa, Mercedes Constanzo, nació en 1940 y desde temprana edad mostró una inclinación clara hacia la música y los escenarios. Su personalidad extrovertida y su talento vocal la llevaron a integrarse al grupo femenino Las 4 It, una de las primeras propuestas juveniles del género en el país. En 1959, la agrupación consiguió grabar 2 temas que comenzaron a difundirse en algunas estaciones de radio y a presentarse en distintos estados, posicionando a Yolanda como una figura emergente en una industria dominada casi por completo por hombres. Sin embargo, con el paso de los años, su nombre fue alejándose del foco mediático, mientras su vida tomaba un rumbo más discreto, lejos de la fama que alguna vez asomó. Décadas después, el destino la alcanzó de forma brutal. El 13 de mayo de 1996, mientras conducía su automóvil por la calle Bolívar, en pleno centro histórico de la Ciudad de México, Yolanda fue interceptada por un individuo que intentó asaltarla. Tras despojarla de sus pertenencias, el agresor intentó robarle también el vehículo. Ante la confusión o la demora de Yolanda para reaccionar, el sujeto le disparó a quemarropa antes de escapar. Gravemente herida,
Fue trasladada de urgencia al Hospital General, donde los médicos lucharon por salvarla, sin éxito. Su muerte marcó de forma irreversible a Resortes, quien jamás volvió a ser el mismo y fallecería años después, el 4 de abril de 2003, cargando ese dolor hasta el final. David Silva era uno de los actores más queridos y admirados por el público. Su interpretación en Campeón sin Corona lo consagró como un símbolo de la perseverancia y la humildad. Era el boxeador de barrio, el hijo del esfuerzo, el amigo leal, el hombre sufrido con el que todos podían identificarse. Sin embargo, detrás de esa imagen de nobleza y sencillez, Silva arrastraba una vida personal mucho más turbulenta. Aunque intentaba mantenerse alejado de los escándalos, el más duro surgió desde su propio hogar. Fue su esposa quien lo acusó de maltrato doméstico, un tema que en las décadas de los 50 y 60 era prácticamente un tabú tanto en la industria como en los medios. Los detalles nunca fueron del todo claros, ya que la prensa, por respeto o por temor, evitó profundizar en el asunto. Se comentaba en voz baja que su carácter se volvía más agresivo cuando bebía y que en varias ocasiones se habían escuchado gritos provenientes de su casa. La denuncia formal llegó en un momento crítico de su carrera y, aunque no terminó en prisión, sí tuvo que comparecer ante las autoridades. Su imagen de hombre bueno comenzó a resquebrajarse. Los productores empezaron a dudar, algunos guiones le fueron retirados y las invitaciones a grandes eventos se volvieron menos frecuentes. Aún así, su talento logró mantenerlo activo. Continuó trabajando, pero ya nada volvió a ser igual. Nunca habló del incidente, jamás lo confirmó, pero tampoco lo negó. Simplemente continuó con su vida, permitiendo que el paso del tiempo y la memoria selectiva del público hicieran su parte. Sin embargo, su historia nos recuerda que incluso los ídolos más queridos pueden esconder tormentas detrás de la sonrisa de un personaje entrañable. Eulalio González Ramírez, mejor conocido como El Piporro, fue comediante, actor, cantante y guionista, dueño de un carisma singular y de un estilo norteño que lo convirtió en una figura popular e irreverente dentro del cine mexicano. Aunque su relación con la televisión siempre fue distante y selectiva, aceptó algunas apariciones esporádicas que le permitieron ampliar su alcance. Sin embargo, su verdadera inquietud surgió cuando decidió colocarse detrás de la cámara y dirigir bajo sus propias reglas, impulsando ideas consideradas incómodas para la industria, como exigir pagos justos y mejores condiciones laborales para actores y técnicos, lo que lo enfrentó directamente con la Asociación de Productores Cinematográficos. El conflicto escaló cuando comenzó el rodaje de El Pocho, una película que, sin nombrarlo abiertamente, cuestionaba prácticas sociales y políticas ligadas al poder. Al conocer el trasfondo del guión y temiendo consecuencias legales o políticas, los productores intentaron cancelar el proyecto, pero Piporro siguió adelante, convencido de que no había cometido delito alguno. Una vez terminada la cinta, el contenido llegó a oídos del presidente Luis Echeverría y de su hermano Rodolfo Landa, lo que provocó una reacción severa. Versiones persistentes señalan que Piporro y su familia recibieron advertencias directas y presiones veladas, situación que lo llevó a retirarse casi por completo del medio artístico durante cerca de 8 años. Su regreso ocurrió de manera cautelosa en 1993, con participaciones menores en teatro y televisión. En 1999 publicó su autobiografía Canario, donde narró con ironía y honestidad su trayectoria. Su última aparición pública fue el 31 de agosto de 2003 en el Palacio de Bellas Artes. Horas después, falleció de un infarto. Detrás de una de las cintas más queridas del cine mexicano se oculta una historia que pocos conocen. Se trata de la película Ahí está el detalle, realizada bajo la dirección de Juan Bustillo Oro y protagonizada por un entonces joven y aún poco reconocido Mario Moreno, Cantinflas. Bustillo Oro lo relata en su autobiografía Vida Cinematográfica. Antes de iniciar el rodaje, Mario Moreno ya estaba considerado para el papel principal, por lo que fueron a buscarlo al Teatro Garibaldi, donde el comediante se presentaba en esos días. Sin embargo, el director no estaba del todo convencido. Había visto un par de filmes previos de Cantinflas y su impresión no había sido positiva. Le parecían producciones sin peso y sentía que su protagonista no ofrecía seguridad. Al verlo actuar en vivo, Bustillo quedó todavía menos impresionado. Consideraba que hablaba en exceso sin decir nada concreto. Y aunque admitía que provocaba risas en el público, lo veía como un bufón más entre tantos. Aún así, quizá por presión de los productores, Mario Moreno fue contratado. Desde ese momento, la experiencia del director se convirtió en una auténtica pesadilla. Juan Bustillo Oro había escrito con extremo cuidado los diálogos del guión,
pero Cantinflas no los respetaba. En el set improvisaba con libertad, modificando el tono, el ritmo e incluso el sentido de varias escenas. Él pensaba que los diálogos eran poco creíbles o estaban mal planteados, así que prefería crearlos en el momento. Para un director habituado al control total, esto se transformó en una fuente permanente de conflictos. Pese a las tensiones, la película siguió adelante y se terminó en apenas 3 semanas. Y aunque para Bustillo Oro fue una experiencia desesperante, la historia tomó un rumbo inesperado. Ahí está el detalle: se estrenó el 11 de septiembre de 1940 y resultó un éxito arrollador. El público quedó fascinado con la chispa, el ingenio y el ritmo que Cantinflas imprimió a su personaje, algo que ningún otro actor habría podido lograr. De manera curiosa, la escena final estuvo inspirada en un juicio real ocurrido en 1925 contra el criminal Álvaro Chapa. Mario Moreno tomó como referencia la peculiar forma de hablar del acusado para construir su célebre estilo de expresión, el llamado cantinfleo, decir mucho sin decir nada concreto y aún así conquistar al público. Este papel lo impulsó a la fama y marcó el inicio de una carrera imparable. Hasta hoy, Ahí está el detalle sigue siendo considerada por muchos críticos como la mejor película de Cantinflas e incluso ocupa el 10º lugar en la lista de las 100 mejores cintas del cine mexicano. Wolf Rubinsky fue un hombre que encaró la vida con los puños, con el carácter endurecido por la adversidad y con una necesidad constante de sobrevivir. Desde muy joven fue un luchador en el sentido más literal, pero también en el simbólico, forjado en un ambiente donde la resistencia valía más que la fama. Trabajó sin descanso junto a los actores más reconocidos de su época, participando en producciones donde su físico imponente y su presencia ruda lo convirtieron en un rostro habitual, aunque nunca plenamente protegido por la industria. Con el paso de los años y ya lejos de los reflectores, durante la década de los 80 decidió reinventarse como empresario. Abrió un restaurante llamado El Rincón del Gaucho, un espacio que reflejaba su personalidad. Ahí no solo ofrecía comida, sino que se involucraba activamente con los clientes, cantando tangos, recitando poesía y realizando actos de magia, así como ejercicios de supuesta telepatía que sorprendían a quienes lo visitaban. Era su forma de seguir en escena, aunque fuera fuera del cine. A comienzos de los años 90, su vida dio un giro devastador. Fue engañado por inversionistas que lo convencieron de vender sus propiedades, incluido el restaurante, para colocar su dinero en una casa de bolsa. La operación resultó ser un fraude y Rubinsky perdió prácticamente todo. Desde entonces enfrentó severos problemas económicos y de salud, especialmente cardíacos, sobreviviendo con lo poco que conservaba, incluida su casa en Jardines del Pedregal, la cual llegó a estar en proceso de embargo. Murió el 9 de noviembre de 1999, víctima de un paro cardíaco en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, dejando tras de sí una historia marcada por la lucha, el engaño y el abandono. Libertad Lamarque no solo era admirada por su deslumbrante belleza y su talento actoral, sino también por su carácter riguroso y su dominio técnico sobre la producción cinematográfica. Originaria de Argentina, fue ganando espacio en el cine mexicano gracias a su amplia trayectoria teatral y fílmica, al grado de contar con voz decisiva en las producciones en las que participaba, desde la iluminación hasta la elección de sus coprotagonistas. En contraste, el joven Julio Alemán, 25 años menor que ella, apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en la industria. Tras destacar en una obra de teatro, un productor lo invitó a participar en la película La cigüeña dijo sí, dirigida por Rafael Valedón. Aunque contaba con el respaldo del equipo de producción, aún faltaba la aprobación más importante, la de Libertad Lamarque, quien no aceptaba compartir escena con ningún actor sin evaluarlo previamente. Siguiendo las indicaciones del director, Julio acudió al domicilio de la actriz para someterse a una especie de audición privada. Libertad lo examinó con detenimiento, le pidió que mostrara su perfil, que realizara distintas expresiones faciales y, en un gesto que él jamás olvidaría, le solicitó abrir la boca para revisar su dentadura. El joven actor confesó años después que aquel momento lo hizo sentirse humillado. Sin embargo, reprimió su incomodidad y no manifestó su molestia. Finalmente, Libertad le otorgó el visto bueno para interpretar a su hijo en la película. Aunque aquel encuentro lo marcó de manera profunda, también representó un punto de quiebre en su carrera. El éxito del filme lo impulsó a la fama y le abrió las puertas a numerosas oportunidades dentro del cine. Con el paso del tiempo, Julio Alemán reconoció que aquella experiencia tan dura fue, paradójicamente, una de las más determinantes de su vida profesional. Lo que para muchos habría sido una humillación inadmisible,
para él se convirtió en el precio de su entrada definitiva al estrellato. Domingo Soler fue una de las figuras más admiradas y respetadas de la época de oro del cine mexicano. Nació el 17 de abril de 1901 en Chilpancingo, Guerrero. Formó parte de la célebre dinastía Soler y destacó por su versatilidad y profundidad interpretativa en más de 100 películas. Su carrera inició en 1933 con La Mujer del Puerto, y entre sus papeles más representativos se encuentran sus interpretaciones de Pancho Villa y del prócer José María Morelos y Pavón, a quienes encarnó con gran maestría durante las décadas de los 30 y 40. Con una presencia escénica conmovedora, Domingo supo dar vida tanto al padre protector como al sacerdote compasivo, ganándose el afecto del público gracias a su honestidad actoral y su carisma natural. Su vida personal, no obstante, estuvo marcada por una tragedia irreparable que cambió el rumbo de su existencia: la muerte de su hija Nelly a los 11 años, atropellada por un automóvil. Ese dolor lo acompañó hasta el final de sus días. La pérdida lo sumió en una profunda depresión que afectó tanto su salud como su carrera. Aunque era uno de los hermanos más jóvenes de la familia Soler, su aspecto envejecido y su carácter reservado lo hacían parecer el mayor. Solía refugiarse durante largas temporadas en su casa de Acapulco, alejándose de los escenarios y de los reflectores que antes lo habían aclamado. El 13 de junio de 1961, mientras descansaba en su sillón favorito, un infarto silencioso terminó con su vida. Sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México, donde fue sepultado en el lote de actores de la ANDA en el Panteón Jardín. Domingo Soler dejó una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Fue un artista íntegro, un patriarca de la pantalla y un hombre que supo transformar su dolor en arte, aun cuando la vida le arrebató lo más preciado. Su legado permanece como una luz discreta, pero poderosa, en cada uno de sus personajes inolvidables. Sobre las olas es una de las películas más emblemáticas dentro de la filmografía de Pedro Infante, marcada por varios detalles dignos de mención. Estrenada el 13 de septiembre de 1950, fue la primera cinta a color del actor y una producción que combinó elementos biográficos y dramáticos sobre la vida del compositor Juventino Rosas, creador del famoso Vals sobre las olas. Aunque no se trata de una biografía estricta, sí aborda aspectos relevantes de la vida del músico. En un inicio, Blanca Estela Pavón había sido considerada para el papel principal, pero su fallecimiento en septiembre de 1949 truncó esa posibilidad. En su lugar, Beatriz Aguirre asumió el rol estelar. Por otra parte, Ismael Rodríguez deseaba que Fernando Soler interpretara al mejor amigo de Juventino Rosas, pero el actor rechazó el papel al considerar que, tras haber ganado un Ariel como mejor actor, dicho personaje representaba un retroceso en su carrera. La prensa de la época criticó con dureza la película, señalando con ironía que Pedro Infante, conocido como Mariachi, encarnaría a un músico clásico que dirigía a los 34 integrantes de la Orquesta Sinfónica de México. Sin embargo, Pedro, respaldado por su formación musical desde joven, superó las expectativas. En la cinta se le observa interpretando diversos instrumentos como el violín, el piano y la tuba, lo que dejó en evidencia su versatilidad y preparación. La producción incluyó escenas memorables filmadas en el castillo de Chapultepec y rindió homenaje a Juventino Rosas, cuya vida estuvo marcada tanto por el talento como por la tragedia, al fallecer a los 26 años en Cuba. A pesar de las críticas iniciales, Sobre las olas se consolidó como un éxito y se convirtió en una de las películas favoritas de Pedro Infante, quien la consideraba una de sus mejores actuaciones. Pedro Infante provocaba auténtico caos cada vez que acudía a la famosa estación de radio ubicada en la calle Ayuntamiento 52. Su llegada al estudio siempre congregaba a multitudes de admiradores, generando tumultos que dificultaban tanto su entrada como su salida. La concentración de fanáticos era tal que, en varias ocasiones, Pedro fue víctima de jaloneos. En una de sus visitas, llegó puntual, pero la cantidad de gente era tan grande que le fue imposible ingresar al estudio. En otra ocasión decidió correr desde su automóvil hasta la puerta, pero la multitud lo derribó y tuvo que ser auxiliado por varios hombres que formaron una valla humana para permitirle el acceso al recinto. A raíz de estos episodios, en una visita posterior, al notar la cantidad de personas que lo esperaban, optó por no arriesgarse y escapó colgándose de un tranvía. Pedro no solo enfrentaba a sus admiradores, sino también situaciones francamente cómicas. En cierta ocasión, con la prisa, empujó accidentalmente a un hombre corpulento que bloqueaba la entrada al Salón Azul Oro. Para su sorpresa, se trataba del cantante Pedro Vargas. Avergonzado,
Pedro Infante se disculpó llamándolo tocallito y lo invitó a acompañarlo a la cabina. Durante la transmisión entre risas, don Pedro Vargas bromeó sobre cómo Pedro lo había despertado de madrugada en otra ocasión por asuntos de trabajo, resaltando su entrega y profesionalismo. Este episodio demuestra la profunda admiración y el respeto que Infante sentía por Pedro Vargas, a quien consideraba un cantante superior. Además, refleja la generosidad y el profesionalismo de ambos artistas. Tito Junco fue uno de los villanos más recordados del cine de oro mexicano. Con más de 200 películas en su trayectoria, su porte altivo y su habilidad para encarnar personajes crueles y despiadados lo convirtieron en una figura indispensable del género, aunque nunca obtuvo los protagónicos que muchos consideraban merecía. La carrera de Tito se vio seriamente afectada por un conflicto con el reconocido director Emilio Fernández. El actor inició un romance con Dolores del Río, lo que despertó los celos del célebre cineasta, quien también se sentía atraído por ella. La tensión entre ambos estuvo a punto de terminar en golpes y se dice que Fernández, haciendo uso de su influencia, bloqueó oportunidades laborales para Tito, frenando así su ascenso dentro de la industria. Fuera de la pantalla, Junco llevaba una vida bohemia, con afición por las desveladas, las apuestas y la compañía de amigos como Antonio Badú. Su gusto por el juego lo condujo a severos problemas económicos. Nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos, asegurando que no creía en el matrimonio. Tito Junco falleció el 9 de diciembre de 1983, a los 68 años de edad, víctima de un paro cardíaco. Su legado permanece como el de un actor magistral en la interpretación de villanos, cuya vida personal y conflictos dentro del medio marcaron el rumbo de su carrera. Ángel Garaza, de origen español, fue uno de los actores más apreciados por Cantinflas, quien lo consideraba su favorito y lo contrataba con frecuencia. Trabajar con él era garantía de rodajes fluidos y sin contratiempos, pues Garaza poseía una memoria prodigiosa para los diálogos. Rara vez cometía errores y se distinguía por su profesionalismo y calidad humana. Sin embargo, tenía un vicio que con el tiempo terminaría costándole la vida. Sus compañeros recuerdan que, al finalizar cada jornada de trabajo, era habitual que saliera de fiesta y que en esas noches llegara a fumarse hasta 2 cajetillas completas de cigarros. Al día siguiente, en el set, su presencia se anunciaba desde varios metros de distancia por el penetrante olor a tabaco que lo rodeaba. Con el paso de los años, ese hábito comenzó a cobrarle factura. Aparecieron intensos ataques de tos que, por primera vez, obligaban a detener las grabaciones hasta que lograra recuperarse, provocando retrasos en los rodajes. Preocupado tanto por su salud como por su carrera, acudió a consultar a un médico, pero no logró abandonar el cigarro. Sus intentos fallidos le generaban ansiedad y, para calmarla, recaía nuevamente en el tabaco. En una ocasión, un persistente ataque de tos le hizo perder el control de su automóvil, ocasionando un choque contra otro vehículo. En sus últimas películas, Garaza ya dependía de un tanque de oxígeno para poder respirar entre toma y toma. Durante el rodaje de El Ministro y yo, su última colaboración con Cantinflas, su condición era ya sumamente delicada. Finalmente fue diagnosticado con cáncer de pulmón y, tras una dura batalla, falleció a los 70 años de edad, dejando tras de sí el recuerdo de un gran actor y un entrañable compañero de escena. En 1986, México atravesaba una profunda crisis económica y estaba gobernado por Miguel de la Madrid, un presidente de carácter reservado y con poca tolerancia a la crítica. En Monterrey, el comediante y actor Eleazar García, conocido como Chelelo, gozaba de gran popularidad gracias a su estilo directo y su humor mordaz. Durante una entrevista, al ser cuestionado sobre si conocía al presidente, Chelelo respondió en tono de broma que era tan chaparro que podría cargarlo en el bolsillo de su saco. La ocurrencia provocó carcajadas en el estudio, pero en la Ciudad de México fue interpretada como una ofensa. Molesto, de la Madrid ordenó que pagara por hablar de más. Días después, sin orden judicial alguna, Chelelo fue detenido y trasladado a un penal de alta seguridad bajo una acusación falsa. Permaneció incomunicado durante meses, sin visitas ni derecho a defensa, mientras Televisa retiraba sus películas y su nombre desaparecía por completo de los medios. La Asociación Nacional de Actores, encabezada por figuras como Silvia Pinal e Ignacio López Tarso, exigió su liberación, y el público del norte organizó protestas y boicots contra el PRI. Ante la presión social, el gobierno lo liberó el 15 de octubre de 1986, sin ofrecer disculpas y con la advertencia de no volver a expresarse públicamente. Aunque recuperó su libertad, su carrera jamás volvió a levantarse.
Las ofertas disminuyeron, Televisa no volvió a contratarlo y su salud se deterioró. Chelelo murió en 1999, rodeado de su familia, sin que el gobierno reconociera nunca el montaje en su contra. Su historia quedó como un recordatorio de que una simple broma podía costar la libertad. María Félix, además de ser una figura monumental del cine mexicano, estaba rodeada por un halo de misterio alimentado por creencias personales, vivencias íntimas y papeles cinematográficos que reforzaron su imagen enigmática. María entabló amistad con la pintora inglesa Leonora Carrington, quien tenía un profundo interés por el tarot. Fue ella quien introdujo a María en ese universo, llevándola a reuniones privadas donde coincidió con personajes como Alejandro Jodorowsky, creador de su propio mazo de tarot. Según testigos, María no solo aprendió a leer las cartas, sino que poseía un talento natural para hacerlo. Se decía que, si por la mañana el tarot le revelaba cartas desfavorables, cancelaba sus compromisos y no salía de su habitación. Su casa en Cuernavaca, conocida como la Casa de las Tortugas, estaba repleta de objetos simbólicos, esculturas de plata, figuras protectoras, caparazones, serpientes y tortugas reales o representadas en piezas artísticas. Elementos que, de acuerdo con creencias populares y esotéricas, servían para protegerla de energías negativas. Siempre llevaba consigo una moneda y una pulsera de plata, lo que para algunos representaba un guiño a prácticas vinculadas con la religión yoruba, aunque nunca se comprobó su pertenencia a esa fe. Amigos cercanos, como Ernesto Alonso, la acercaron a chamanas y rituales con la intención de contactar con el espíritu de su hermano fallecido, un episodio rodeado de versiones contradictorias sobre las circunstancias de su muerte. Aquella experiencia fortaleció su interés por el misticismo y por la creencia de que ciertos acontecimientos, incluso los más trágicos, podían tener una explicación que iba más allá de lo terrenal. Rebeca Iturbide, recordada en el ámbito artístico como una de las actrices más elegantes y carismáticas de su generación, vio su carrera interrumpida de manera inesperada por un accidente que marcó para siempre el rumbo de su vida. Nació en El Paso, Texas, y creció en el seno de una familia mexicana acomodada, pasando su infancia entre México y Estados Unidos. A finales de los años 40, en pleno esplendor de su belleza, fue descubierta por un cazatalentos de la productora Filmex. Su trayectoria iba en ascenso y en 1943 contrajo matrimonio con Federico Sendel, alternando su vida como ama de casa con su carrera artística. Sin embargo, en 1976 su destino dio un giro abrupto. Mientras realizaba labores cotidianas en su casa de Cuernavaca, sufrió una aparatosa caída desde un banco de piano. La fractura de columna derivada de ese accidente la obligó a someterse a una cirugía compleja y a un prolongado periodo de reposo absoluto. Tenía apenas 52 años y, al no poder valerse por sí misma, se vio forzada a dejar atrás su carrera. Se trasladó a vivir con su hija, la periodista Virginia Sendel, y más tarde pasó sus últimos 6 años en la casa del actor de la ANDA. Allí, lejos de aislarse, se mantuvo activa organizando exposiciones de pintura y trabajos de repujado para vender y ayudar a sus compañeros retirados. El 15 de abril de 2003, Rebeca falleció a los 78 años en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, víctima de un paro respiratorio. Cumpliendo su última voluntad, sus cenizas fueron esparcidas en el lago de Pátzcuaro, Michoacán, un lugar que amaba profundamente. Rosita Fornés fue hija de padres españoles que se establecieron en Cuba. Tras el divorcio de sus progenitores, adoptó el apellido de su padrastro, José Fornés, a quien siempre consideró su verdadero padre. Desde muy joven mostró aptitudes artísticas y a los 15 años ganó un concurso de canto en la radio cubana. Su destino cambió cuando Mario Moreno Cantinflas la convenció de viajar a México para debutar en el cine. Entre ensayos y largas conversaciones surgió entre ellos un romance que Rosita recordaría como su primer amor verdadero. La relación no prosperó y tiempo después contrajo matrimonio con el actor y empresario Manuel Medel, con quien tuvo una hija y compartió escenario durante varios años. Tras su divorcio, regresó a Cuba, donde alcanzó el éxito en la televisión, y más tarde se casó con el actor Armando Bianchi, quien se convirtió en su compañero de vida hasta 1981. Rosita Fornés falleció el 10 de junio de 2020 en Miami, a los 97 años de edad, dejando un legado artístico que la consagra como una de las grandes divas latinoamericanas. Guillermo Murray, nacido en Buenos Aires, Argentina, fue un actor, escritor y director que dejó una profunda huella en el cine y la televisión mexicana. Detrás de su exitosa carrera, vivió una de las tragedias más devastadoras que puede enfrentar un padre.
En 1963, Guillermo y su esposa Lidia Prisant recibieron con alegría a su tercera hija, Marcela, la primera de sus hijos nacida en México. La niña creció feliz y rodeada de cariño, pero en 1968, con apenas 5 años de edad, perdió la vida en circunstancias tan extrañas como devastadoras. Cayó desde la ventana del 6º piso de su departamento, apenas 2 semanas después de que su mejor amiga y vecina muriera de la misma manera. Minutos antes de la tragedia, Marcela le dijo a su madre que iba a alcanzar a su amiguita, sin que nadie pudiera imaginar lo que estaba a punto de suceder. La pérdida sumió a Guillermo en una profunda depresión. Su hijo Alejandro recordaría que, aunque su padre estaba presente físicamente, parecía ausente, atrapado en un dolor del que nunca logró escapar. El propio Murray confesó que aprendió a vivir con esa herida abierta, aferrándose al trabajo como la única forma de no derrumbarse. María Antonieta Pons, conocida como el Ciclón del Caribe, fue una de las rumberas más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano. Su hipnótico movimiento de caderas y su poderosa expresividad la convirtieron en un imán para el público, especialmente para los caballeros que acudían a verla en teatros y salas de cine. Durante más de 25 años brilló en los escenarios y en la pantalla grande, destacando por su sensualidad y carisma. En 1965 decidió retirarse del medio artístico, justo cuando el cine de rumberas había quedado atrás. Su vida se volvió un enigma. Rechazó homenajes, evitó el contacto con la prensa y no volvió a aparecer en público. Incluso tras la muerte de Manuel Pereda, su esposo, se aisló todavía más, negándose a recibir reconocimientos como la Diosa de Plata, argumentando que todo lo que podía decirse de ella ya estaba plasmado en sus películas. En sus últimos años circularon rumores de que había aumentado considerablemente de peso y que padecía problemas mentales, versiones que habrían motivado su retiro. Su viudo desmintió estas afirmaciones, asegurando que conservó su figura y que, aunque tuvo algunas lagunas de memoria, su fallecimiento, ocurrido el 20 de agosto de 2004 a los 82 años en la Ciudad de México, se debió a un paro cardíaco. Fiel a su hermetismo, su muerte se dio a conocer únicamente después de concluidos los servicios funerarios, cumpliendo así su último deseo de partir sin reflectores. Amparo Rivelles fue una de las actrices más destacadas del teatro, el cine y la televisión en el ámbito hispano. Dueña de una carrera impecable, era reconocida por su talento, elegancia y una profunda reserva en su vida privada. Jamás reveló la identidad del padre de su hija y evitaba hablar de romances, amores o desamores. Sobre sus relaciones solía responder con ironía que no deseaba arruinar matrimonios ni incomodar a quienes ya habían fallecido. A pesar de su carácter discreto, estuvo a punto de contraer matrimonio. La boda con el actor Alfredo Mayo ya tenía fecha fijada, invitaciones enviadas e incluso sacerdote asignado, pero 5 días antes decidió cancelar el enlace. Mayo, galán de la época y casi 15 años mayor que ella, nunca le perdonó aquel desplante. Amparo explicó su decisión señalando que había seguido el consejo de su madre, la también actriz María Fernanda Ladrón de Guevara, y que prefería evitar una vida marcada por los celos al lado de un hombre tan admirado por las mujeres. Durante su juventud mantuvo un romance con Jorge Mistral, aunque la relación no tuvo mayor trascendencia, nunca llegó al matrimonio y, a inicios de los años 50, asumió en solitario la maternidad de su hija María Fernanda, a quien entregó todo su amor y dedicación. Sin embargo, uno de los golpes más devastadores de su vida ocurrió en 1981, cuando su nieta Amparo, residente en México, falleció a los 8 años de edad víctima de lupus eritematoso. A pesar de haberla llevado a Estados Unidos para recibir los mejores tratamientos disponibles, la enfermedad resultó implacable. La actriz confesó en entrevistas que habría entregado toda su fortuna e incluso su propia vida con tal de salvarla. En torno al padre de su hija circularon diversas versiones. Una de ellas afirmaba que se trataba de un capitán del ejército español que terminó huyendo a México tras apropiarse del salario de algunos compañeros. El romance llegó a su fin cuando el militar fue encarcelado en España, dejando a Amparo sola en territorio mexicano con su pequeña. En México también se decía que sostuvo una relación con un personaje muy cercano al presidente José López Portillo, vínculo que fue mal visto por sectores conservadores de la sociedad. Ella vivió ese amor sin esconderse, hasta que la ruptura la marcó profundamente y la llevó a regresar a España después de casi 25 años en el extranjero. Desde entonces se enfocó en su carrera y en su familia, evitando mostrarse públicamente con pareja alguna. Fue reconocida por su enorme profesionalismo y por su capacidad para transmitir emociones tanto con el cuerpo como con la voz.
Se retiró de los escenarios en 2006 debido a la osteoporosis que padecía y falleció el 7 de noviembre de 2013 en Madrid, a los 88 años de edad. Anabel Gutiérrez, nacida en la Ciudad de México, creció en el seno de una familia acomodada vinculada al mundo del espectáculo. En 1956, Anabel brilló en la cinta Escuela de Vagabundos, actuación que le valió el Ariel a Mejor Coactuación Juvenil y consolidó su lugar dentro del cine mexicano. Ya convertida en una figura reconocida del medio, ingresó al programa Chespirito en la popular sección de Los Caquitos, interpretando a la madre de la Chimoltrufia, personaje encarnado por Florinda Mesa. Sin embargo, la convivencia entre ambas no fue sencilla. Testigos aseguran que Mesa solía incomodarla con su constante intromisión durante las grabaciones y con un trato altivo. En una ocasión, Florinda le dijo: «Ven, te voy a llevar al camerino». A lo que Anabel, sorprendida, respondió: «¿Al camerino? ¿Para qué?». La respuesta fue tajante: «A enseñarte a actuar, porque sabrás hacerlo para cine, pero no para televisión». El comentario fue percibido por Anabel como un acto humillante. A pesar del ambiente tenso, continuó trabajando en el programa y no presentó quejas formales, manteniéndose siempre profesional frente a las cámaras. Anabel Gutiérrez falleció el 21 de agosto de 2022 a los 89 años de edad. Y como estas, existen muchas más anécdotas y secretos del cine de oro mexicano que durante décadas se contaron solo entre bastidores. Historias que el brillo de la fama intentó ocultar y que hoy vuelven a salir a la luz. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando los relatos que el cine mexicano prefirió mantener en silencio.